Hola, muy buenas tardes, noches a todos ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Pues yo aquí, como siempre, muy feliz de estar con ustedes, de entregarles mi muy humilde servicio para ustedes, para la casa de Dios, para nuestro muy amado Padre Celestial. Y seguimos con esta serie de teología en la simiente divina. Estamos ya hoy en esta plática. Ya únicamente nos van a faltar otras 4 y terminamos. Fíjense qué rápido. Se me hizo rapidísimo. Esta plática del día de hoy es sobre los 2 siglos de los templarios. Ya nada más nos quedan 4 más. Esta es sobre lo que sucedió en esos 2 siglos que vivimos todos reunidos, todo el discipulado de Jesús, vivimos en los 2 siglos de los templarios. Algunos vivieron en el primer siglo y volvieron a encarnar en el segundo siglo. Hemos hablado ya muy extensamente sobre los templarios y sobre todos los discípulos de Jesús que vivimos en la época de los templarios. Eso no lo vamos a volver a repetir, salvo 2, 3 cositas que son muy interesantes e importantes que las sepamos. Pero de lo que vamos a hablar es qué es la Orden del Temple. ¿Por qué vivimos 2 siglos todos los discípulos de Jesús en la Orden del Temple? Eso es lo que vamos a ver. En la siguiente plática que vamos a tener, esa plática es sobre las vidas de los discípulos de Jesús después de la vida que tuvimos con los templarios hasta antes de esta actual encarnación. O sea, vamos a hablar en la siguiente plática de, de todos los aspectos de más positividad que vivimos después de los templarios hasta antes de esta encarnación actual que tenemos. En la plática de hoy, les digo, ya hablamos en quiénes somos, desde la plática de quiénes somos en Facebook, desde la número 47 hasta la 57, es exclusivamente la vida de todos nosotros en los templarios. Eso es muy importante. Todo eso que ya hablamos durante 10 horas, 11 horas, no vamos a tratar de repetir ahora nada. Esos temas de los templarios pueden ustedes revisarlos en YouTube y en Facebook. Es de quiénes somos, de la 47 a la 57 me parece. Ahí está todo. Quiénes somos cada uno de nosotros en la época de los templarios. Eso no lo vamos a tratar en este momento. ¿Por qué? Porque ya está dicho. No vamos a repetirlo. Lo que ustedes ya saben, porque ya lo saben. Y si no lo saben, todo eso está escrito también en este hermosísimo, que son 105 páginas, 105 hojas, en donde habla de todos nosotros, desde la vida de Jesús hasta la vida previa de esta encarnación. Ahí está todo. Bien, el día de hoy entonces hablaremos de los templarios, 2 siglos de templarios. Y en la próxima hablaremos, lo quiero decir porque en este libro ya está todo lo que vivimos nosotros después de los templarios hasta previa nuestra vida actual de esta encarnación. Vamos a hablar en la próxima
plática únicamente de aspectos no tratados en el grupo de quienes somos. Eso que ya está dicho, no lo vamos a volver a repetir. En esa época de los quienes somos, lo que ya se habló, habla de todo lo que hicimos nosotros, de cosas científicas, de cosas artísticas, de cosas musicales, de cosas literarias, de cosas de actuación, de teatro, de cine, de televisión, de mil cosas. Y en la plática próxima vamos a hablar exclusivamente de los aspectos de santidad. Ya en quienes somos también nombramos algo de los que han sido canonizados en esa época. Ahora vamos a hablar de los que faltaron de hablarse en esas pláticas. O sea, vamos a tratar de no repetir nada de lo que ya se habló por Facebook de quiénes somos. ¿Correcto? Bien. Esto lo quiero decir porque podrían decir, pues si ya nos hablaron en Facebook de quiénes somos en la época de los templarios, ya nos hablaron de quiénes somos en la época posterior a templarios hasta la vida actual, ¿qué caso tiene que demos esta plática de hoy de los templarios y la siguiente plática de la vida nuestra después de los templarios hasta la actualidad? Por eso lo quiero aclarar, que lo que vamos a tratar aquí, en esta plática y en la próxima, es totalmente fuera de lo que ya vivimos en la época de quienes somos por Facebook, de la 47 a la 57 de quienes somos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, lo que yo quiero comentar ahora sobre los 2 siglos de los templarios es que ¿para qué se hizo ese grupo de templarios? Bien, les quiero decir que Luis IX, rey de Francia, organizó la 7ª y la 8ª cruzadas. En esa 8ª cruzada, al final de la 8ª cruzada, es cuando matan a Luis IX. Luis IX es San Luis, rey de Francia, y soy yo. Gracias. Gracias por sus aplausos. No, esto no tiene mucho que ver más que lo que sigue. En esas cruzadas lo que se hacía era proteger a los peregrinos que iban hacia Tierra Santa para visitar la tumba de Jesús, el templo de Salomón, todo eso. ¿Qué sucedió? Que los peregrinos iban a pie, la mayoría de ellos, algunos a caballo, iban para visitar Tierra Santa, iban desde España, desde Francia. O sea, imagínense la cantidad de peripecias que tenían que pasar. ¿Cuánto tiempo tenían que pasar? Bueno, en esos recorridos, como iban a una Tierra Santa que estaba tomada por los sarracenos, entonces pues mataban a muchos de los que iban en peregrinaje. Y entonces la 7ª y la 8ª cruzadas, que fueron organizadas por Luis IX, rey de Francia, se pensó que debería de haber quienes protegieran a esos peregrinos. Y entonces se empezó a formar por Urbano II, que era el Papa en ese entonces, empezó a reunir a personas para platicar sobre qué se podría hacer para
proteger a los peregrinos que iban caminando hacia Tierra Santa y que eran atacados por los sarracenos. Y entonces hubo una encíclica dada por Urbano II, que la encíclica se llama Dios lo quiere. Entonces en esa encíclica Urbano II da la orden de que Dios quiere que se protejan al grupo de peregrinos que van a Tierra Santa. Y entonces se reúnen varias personas, una persona, Hugo de Payans, que es nuestro queridísimo hermano ministro Cristian Ríos, y se reúne con 8 familiares de él, o sea, 9 personas, todos de muchísima espiritualidad, de muchísima entrega a Dios, y ellos forman lo que se llamó posteriormente la Orden del Temple. O sea, la Orden del Temple se llamó así porque el emir, el rey que estaba en Jerusalén en ese entonces, vio con muy buenos ojos que se hiciera esa organización para proteger a los peregrinos que iban hacia Jerusalén. Entonces este rey de Jerusalén les da un palacio para que ahí vivan los miembros de la Orden del Temple, que se les llamó los templarios. Al principio fueron 9 únicamente. Ya dije por quién, con sus 8 familiares. Pero esto era, o sea, no tenían una capacidad económica. O sea, por eso el rey les entrega ese palacio que se llama Al-Aqsa, así se llama, que era el antiguo templo de Salomón. O sea, el templo de Salomón lo hacen un palacio de los musulmanes, de los sarracenos, y dicen que el palacio ahora ya no es el templo de Salomón, se llama el palacio de Al-Aqsa. Pero originalmente es el templo de Salomón en Jerusalén. Entonces, la orden se llama la Orden de los Caballeros, de los caballeros cristianos pobres del templo de Salomón. Posteriormente, únicamente se llamó como los caballeros de la Orden del Temple, y por eso se les quedó el nombre de templarios. Entonces, esto empieza a hacerse popular porque trabajaban mucho, protegían a todos los que iban llegando ya cercanos a Jerusalén y que eran atacados por los sarracenos, y ellos se dedicaban a proteger. Sí, había quienes mataron para proteger a los peregrinos, y esto empezó a funcionar, y empezaron a ver personas, hombres de mucha espiritualidad, que querían entrar a pertenecer a la Orden del Temple, y los aceptaron. Empezaron a aceptarlos aquellos que eran hombres de buena espiritualidad, y entonces hubo muchas personas que tenían propiedades, que tenían dinero, y entonces para entrar a la Orden del Temple pedían que fueran solteros, y que si eran casados que renunciaran a la familia. ¿Por qué? Pues porque iban a estar en peligro de muerte, porque iban a luchar contra los sarracenos.
Entonces el Papa Urbano II les dice que todo el que entre a la Orden del Temple queda libre de pecado y que si muere va a entrar al cielo directamente. Entonces hubo muchos caballeros, muchos señores que dijeron, pues yo, porque voy a quedar libre de todo pecado y si me matan me voy al cielo, porque lo van a considerar que murió por su fe, martirizado. Sin embargo, todos los que murieron, a ninguno lo canonizaron, porque vamos a ver posteriormente algo que pasó. Pero ahorita vamos a empezar con el principio. Pero lo importante es saber que a la Orden del Temple, que fue originalmente formada por 9 personas, entre ellos Hugo de Payán, que fue el fundador, que es Cristian Ríos, nuestro queridísimo Cristian Ríos, se reunió con esos familiares y empezó todo a funcionar perfectamente bien. Y empezaron a entrar nuevas personas y entregaban sus propiedades y todo el capital económico que tuvieran. Y entonces ya de los caballeros pobres empezó a cambiar la cosa. Fíjense que cuando iniciaron, esos 9 solamente tenían 4 caballos. Y entonces tenían que ir 2 caballeros del temple en un solo caballo. El escudo de ellos es precisamente un caballo con 2 caballeros. ¿Por qué? Porque era muy austero en el inicio. Posteriormente, como empiezan a entrar más y más y más, y si tenían caballos, pues los caballos que tenían los ponían para la Orden del Temple. Entonces ya tenían muchos caballos, ya tenían propiedades, ya empezaron a tener bastante dinero y llegaron a ser de inicio más de 100 caballeros. Y con el tiempo finalmente llegaron a ser más de 1000 caballeros, caballeros templarios. Imagínense, y la mayoría de ellos eran hombres que tenían propiedades, que tenían dinero, que tenían caballos, y todo lo tenían que entregar a la Orden del Temple. Llegó un momento en que lo más fuertemente económico de toda Europa fueron los templarios. ¿Por qué? Porque ya eran miles, y entonces ya se hizo toda una organización, ya no solamente en Jerusalén, se hizo en toda Europa, en España, en Francia, en Portugal, en Inglaterra, en Hungría, en Polonia. O sea, la Orden del Temple se extendió prácticamente por toda Europa. Y obviamente, pues, Jerusalén. Entonces, empezaron a admitir personas, porque para esto todos los caballeros tenían que hacer el sacerdocio. Entonces ellos tenían ya su formación universitaria, podríamos decir, seminaria, para ordenar sacerdotes. Entonces todos tenían que llegar solteros. Los que llegaban casados tenían que renunciar a la familia. Entonces, en el año de 1129, la organización emite reglas. Esas reglas
eran sumamente estrictas. Hasta qué comer, cuánto comer, cómo vivir, castidad. O sea, se hizo las reglas más estrictas y todos tenían que estar obligados a llevar esas reglas para poder pertenecer a la orden del temple. Entonces, eso se extendió muchísimo más. ¿Qué sucedió? Que había hombres casados que querían pertenecer a la orden del temple, pero querían conservar a sus familias, algunos, y otros sí renunciaban a la familia, pero ya no los aceptaban como sacerdotes, sino como monjes. Y entonces se abrieron templos, templarios, y había comandantes, había de todo. Y entonces llegó el momento en que las mujeres también querían pertenecer a la orden del temple. Y eso no lo tenían contemplado desde el inicio. Pero llegó el momento en que era tanta la economía. Y ustedes saben que dinero llama dinero. Entonces dijeron, bueno, vamos a aceptar mujeres, pero las vamos a aceptar como monjas. Y entonces hubo conventos de monjas templarias y se abrieron igual en España, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en Polonia, en Hungría, en Italia, en todos lados, casi toda Europa. Chipre, la isla de Chipre llegó a ser totalmente propiedad de los templarios. Fíjense nada más. ¿Cuál fue su amplitud económica en toda Europa? Pero todos trabajaban y todos seguían las reglas cabalmente. Se hizo esto una organización espiritual gigantesca, maravillosa y muy fuerte económicamente para toda Europa. Tan fuerte que el rey de Francia, que en ese entonces ya era Felipe IV, les pidió prestado a la orden del temple. Y de muchos lugares más, de muchos reinos, empezaron a pedir prestado a la orden del temple. Y entonces la orden del temple prácticamente fundó el sistema bancario y fundó el sistema de cheques, porque había cheques, o sea, hacían cuentas, lo que llamamos ahora las cuentas de banco, y emitían cheques. Fíjense nada más todo lo que se hizo. Pero entonces la iglesia, el papado, también empezó a pedir préstamos a la orden del temple. Y ahí fue cuando se hizo el gran problema. ¿Por qué? Porque pedían intereses, o sea, cobraban intereses. O sea, no eran préstamos de palabra, no, eran préstamos formales y cobraban intereses. Y entonces, pues tanto el Papa como el rey Felipe IV de Francia se fueron endeudando a tal grado, iban creciendo los intereses, no había abonos a la deuda, y entonces el Papa se pone de acuerdo con el rey de Francia, Felipe IV, dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Ya prácticamente, así como ya son dueños de la isla de Chipre, se van a ser dueños del Vaticano y se van a ser dueños de
de Francia, porque debían muchísimo dinero. Y con todos los intereses que debían, porque no amortizaban, no pagaban nada, pues la deuda se fue inflando hasta que la consideraron impagable. Y así pasaron esos 2 siglos. Hubo veintitantos jefes de los templarios, que se llamaban Gran Maestre. Entonces hubo me parece que 29 Gran Maestres durante esos 2 siglos. Y en esos 2 siglos la deuda se hizo enorme. Y entonces el Papa Clemente V con el rey de Francia Felipe IV se reúnen con otros jerarcas, con otros reyes que también debían un dineral al Banco de la Orden del Temple, y salvo el rey de Portugal, fue el único que no aceptó lo que todos los demás dijeron. El rey Felipe IV empezó a decir, bueno, es que ellos siguen reglas que son obligatorias, pero están escritas, pero de eso a que lo hagan, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Pero eso fue una falsedad. O sea, les empezaron a sacar y a decir y a poner cosas que eran mentira. O sea, de usureros no los bajaban, de libidinosos no los bajaban, de homosexuales no los bajaban. O sea, les inventaron de todo, absolutamente de todo. Y el Papa Clemente estuvo de acuerdo. Y empezó el grave problema. Todo para no pagar la deuda. Entonces empezaron a apresar a caballeros templarios, apresan a 72 de ellos y los torturan y los vuelven a torturar y los siguen martirizando hasta que confesaron, por tanto dolor que les daban, les hacían, confesaron que sí, que todo lo que decían era cierto. Pero para esto los torturaron durante muchísimo tiempo, hasta que dijeron, ya no soportamos. Y los 72 confesaron que sí, efectivamente, que la usura, que la lujuria, que el desenfreno, que la homosexualidad, o sea, absolutamente todo aceptaron. Y pues no contentos con decir, bueno, pues qué bueno que ya confesaste, ahora sí ya vamos a ir en contra de ellos, los mataron. O sea, ellos firmaron su confesión y el veredicto fue matarlos. Y los mataron. Y entonces empezó la gran persecución de los templarios en toda Europa, sobre todo en Francia. En Francia estaban precisamente la principal, o sea, todo lo principal de la Orden del Temple estaba en Francia, en París. Y empiezan a perseguirlos, empiezan a apresar
a los templarios y los quemaban. Hacían hogueras y ponían al templario y lo quemaban vivo. Así fue durante muchos años. Muchos años, todo el que agarraban, como ya estaba confeso, que todos en la orden del Temple eran usura, eran lujuriosos, eran todo lo que confesaron aquellos 72, pues lo dieron por hecho para los miles de caballeros templarios que había ya en esa época. Y empezó la persecución por toda Europa y empezó la matazón de los templarios. Mataron cientos. Y entonces, pues ya había, o sea, ellos, tanto el papado como Francia y como los demás países, quedaron liberados de la deuda. ¿Por qué? Pues porque ya prácticamente no existía la orden del Temple ya. Fueron a los conventos, fueron a todos lados, salvo Portugal. El rey de Portugal no aceptó que apresaran a los templarios que vivían en su reino. Pero de España, de Francia, de Italia, de Polonia, de Hungría, de todos lados, los apresaron. La isla de Chipre, desaparecieron a todos los templarios de la isla de Chipre, y entonces los templarios ya no fueron los propietarios de la isla de Chipre, así de sencillo. O sea, perdieron todo, absolutamente, hasta la vida, la mayoría de ellos. A las únicas que no martirizaron, que no mataron, fueron a las monjas. Pero a los caballeros templarios, al 80% que apresaron, salvo en Portugal, como dijimos, de todos los demás países, todos los que estaban en Chipre, los que estaban en Italia, los que estaban en Alemania, en Inglaterra, Francia, España, todos los que apresaron, a todos los mataron. Y el último gran maestre, que fue Jacques de Molay, que es nuestro queridísimo Habacuc, Alejandro Goñi, él fue el último gran maestre. A Jacques lo apresan, lo torturan y le hacen de todo lo mal que pudieron hacerle, y finalmente lo condenan a la hoguera. Y el 18 de marzo de 1314, 18 de marzo de 1314, lo ponen en un poste enfrente de la Catedral de París de Notre Dame. Y ahí lo quemaron, vivo. Pero mientras lo estaban quemando, Jacques de Molay aventó sus últimas frases. Y entonces él dijo que el Clemente V y Felipe IV en menos de un año morirían. Y se cumplió. Se cumplió. El primero que murió fue Felipe IV y enseguida murió Clemente V, el Papa. Y entonces la Iglesia Católica, que persiguió a la Orden del Temple, a todos los que murieron por su fe, dijeron que no morían por la fe. Fueron martirizados, fueron asesinados, pero dijeron que no era por la fe, que era porque habían sido delincuentes, usureros,
lujuriosos. O sea, todo eso, la Iglesia Católica, por el Papa Clemente V, dijo que no había canonización para ninguno, porque no murieron por su fe, según el Papa Clemente V. ¿Cómo ven? Y eso ha sido terrible. Entonces, la Orden del Temple nunca fue vista posteriormente por nadie de ellos. Entonces, se acabó la Orden del Temple. Entonces, el rey de Portugal ¿cómo se dice? Se trajo a todos los de la Orden del Temple que sobrevivieron, que no apresaron, y les abrió las puertas para que se fueran a Portugal para que ya no fueran perseguidos. Y entonces hicieron, o sea, continuó la Orden de los Templarios en Portugal, pero le cambiaron de nombre. Y entonces esa orden ha continuado hasta que se desbarató. Finalmente ya no continuaron, se perdió, ya no hubo quien lo sostuviera. Portugal no tenía grandes finanzas, entonces se fue perdiendo, y como pues toda Europa sabía que los habían matado, que los habían martirizado, que los habían quemado, pues ya nadie quiso pertenecer a esa nueva orden. Y se acabó. Se acabó. Pero algunas personas que siguieron pensando en querer continuar con esta orden religiosa han continuado, pero con discreción, calladamente, no se dan a la luz pública, y existe hasta la fecha, pero totalmente es una orden secreta. Algunos dicen que la orden de los masones es secundaria a la orden del Temple. Eso dicen algunos. Eso dice. ¿Será o no será? Ni idea. Pero además hay una orden del Temple que vive, pero totalmente velado por todo lo que hubo en la antigüedad. O sea, todo esto, amados hermanos, ha sido una calamidad, una atrocidad, porque a todos los que mataron eran sacerdotes o monjes. Tenían, o sea, la organización fue tan grande, con tantos miembros, con tantos templos en diferentes partes. Nosotros, por ejemplo, fuimos a Portugal hace algunos años, un buen grupo de discípulos de Jesús, y fuimos a conocer algunos templos de los templarios. Hay uno en un lugar que se llama Tomar, o sea, fuimos a Tomar a Portugal, pero Tomar es una ciudad, y ahí hay un templo que está muy bien conservado, vacío, pero fuimos, lo visitamos y nos sentimos maravillosamente bien de estar en un sitio de tanta energía divina, porque los caballeros del temple no eran nada de lo que los acusaron.
O sea, ellos eran sacerdotes dedicados a Dios y dedicados a la protección de los peregrinos que van a Tierra Santa. O sea, no eran asesinos, o sea, protegían, cuidaban, los acompañaban para que no los atacaran los sarracenos. O sea, no fue como en las cruzadas. En las cruzadas, en la última cruzada, se dice que mataron los cruzados a 20,000 sarracenos. Y el rey, el emir de ellos, que de nombre era Saladino, pues estaba, imagínense, le mataron a 20,000 de sus gentes, de su ejército, y atacaron fieramente a la octava cruzada y mataron a Luis IX de Francia en esa batalla. Entonces, San Luis Rey es santo precisamente porque lo mataron por su fe, que soy yo. Sí, pero gran parte gran parte del karma grupal del discipulado de Jesús es precisamente porque, bueno, en primer lugar, con el rey Arturo. Y en segundo lugar, por las cruzadas. La séptima y la octava cruzadas fueron organizadas por Luis IX, rey de Francia, que soy yo. Entonces, a Luis IX lo santifican, lo canonizan, porque lo mataron por su fe. Y canonizaron a otros que murieron también, porque el Papa Urbano II lo dijo: todo el que muera en las cruzadas, porque Dios lo quiere que se hagan las cruzadas, están libres de pecado y todos entran al cielo. Se abre la puerta del cielo para recibir a todos los mártires de las cruzadas, o sea, los consideran mártires todo aquel que muere en las cruzadas católicas. Entonces esto así ha sido, amados hermanos, así ha sido, salvo con los templarios. A los templarios a nadie lo canonizaron. Y murieron miles murieron en la hoguera. ¿Y quiénes los mataron? El Papa Clemente V y el rey de Francia, Felipe IV, para no pagar su deuda enorme que tenían. O sea, fue lo que se les ocurrió. Bueno, ¿de qué manera no pagamos? Pues matándolos. Así de sencillo. Pero para eso, pues les acusaron falsamente de 1000 cosas. Y decían, ¿cómo teniendo esas reglas? ¿Cómo es posible que sus propias reglas las rompan? Pues eso merece que los persigamos, que los apresemos, que los martiricemos y que los matemos. Y todos ellos son mártires por la fe. Porque ellos estaban ahí por su fe. No estaban para ganar dinero. Lo que pasa es que se dio. Imagínense, creció tanto la organización. Todo el que entraba, todo el que hacía solicitud para pertenecer a la orden del Temple, tenía que entregar todo lo que tuviera. Propiedades, caballos, dinero, todo. O sea, para entrar a la orden del Temple tenían que entregar todo. Los casados que iban a ser monjes porque no los aceptaban ya como sacerdotes, también tenían que entregarlo todo. Las monjas, o sea, las damas
que querían pertenecer a la orden del Temple también tenían que entregar todo lo que tuvieran. Si no tenían nada, ni modo, sí los aceptaban. ¿Por qué? Pues porque los demás entregaban, o sea, la mayoría de los que solicitaban entrar a la orden del Temple era gente que tenía un buen o un gran poder económico. Y por eso es que creció tanto la orden del Temple, tanto en personas como en capital, en propiedades. Imagínense, para que toda la isla de Chipre fuera de ellos, hicieron cantidad de templos en toda Europa. Y le prestaron dinero a casi todos los reinos y al Papa. Pero como cobraban intereses y no había ninguna amortización, la gente no pagaba, no abonaba. O sea, abonaban, pero el interés los consumió también. Pero pues esa era las instrucciones y ellos aceptaron pagar los intereses y no los pagaron. Sobre todo Felipe IV y Clemente V, que eran los que asusaron a todos los demás reinos para que dijeran, bueno, no vamos a pagar. ¿Y cómo no vamos a pagar? Pues matándolos. Pues lo más sencillo. Y eso hicieron. Fíjense. Todas las atrocidades que se han sucedido a nivel por todas las épocas, sobre todo por la religión. Los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, a la mayoría los asesinaron. En la época del rey Arturo, y ahí fueron durante 3 siglos después de Jesús, que fueron las 10 persecuciones. ¿A cuántos mataron? A cantidad. Y eso sí, todos de los que hay fe de que existieron, los canonizaron. O sea, hicieron canonizaciones, digamos, 5, 6, 7 siglos después. Decían, pues tal persona lo asesinaron por su fe, pues lo hacemos santo, lo canonizan. Hay muchísimos santos porque murieron por su fe, y eso está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia que todo el que muera martirizado, asesinado por su fe, logra su ascensión, salvo los elegidos de Dios. ¿Por qué? Porque nos comprometimos a esperar que Jesús regrese por nosotros. Y si Jesús se comprometió contigo y conmigo a regresar por ti y por mí, Jesús va a regresar. Y si ustedes han escuchado los últimos dictados, nos lo dicen perfectamente bien. Todos los maestros que han venido a darnos dictados recientemente, todos nos dicen lo mismo. En el dictado que nos dio el maestro cósmico Himalaya, el sábado, ¿qué fecha fue? 4 de noviembre. Sí, 4 de noviembre, me parece que fue 4 de noviembre. Escuchen ese dictado. Él nos dice, se intuye, intuimos, podemos intuir que la abducción es muy cercana. ¿Por qué? Pues simplemente vean, ya vinieron los 7 miembros de la Gran Junta Kármica. ¿Por qué vinieron los 7 miembros de la Gran Junta Kármica? Pues porque nos están revisando para ver quién sí y quién no.
Es por lo que, amados hermanos, lo que nosotros necesitamos es prepararnos al 100%. Si estamos preparados, seremos abducidos. Y sobre todo, karma negativo 0. Nuestra evolución espiritual, no importa que los que tengan poquita evolución espiritual, si son ángeles con karma negativo 0, van a ser abducidos. Claro, eso no quiere decir, pues duérmanse en sus laureles, nada más no hagan ninguna negatividad y van a ser abducidos. Sí, pero también es importante que seamos abducidos teniendo una evolución espiritual adecuada, buena, grande, con una cantidad dármica de recompensas, de correspondencias, por los servicios que prestemos a la casa de Dios, por los servicios que prestemos a nuestros hermanos en el discipulado, en el ministerio. Todo eso, amados hermanos, todo eso son puntos dármicos muy buenos para nosotros. Recuerden que vamos a ser abducidos para tener nuestra próxima misión, que es abducir a la humanidad crística y angélica que sean adecuados ante los ojos de Dios. Y la abducción de la humanidad será inmediatamente después de nuestra abducción. O sea que cuando nosotros seamos abducidos, vamos a ser abducidos, nos reciben en la AD4, nodriza AD4, que es personalmente la mía. Nos van a hacer una recepción monumental, nuestras tripulaciones, e inmediatamente nos dirán, adelante, cada quien a sus nodrizas para iniciar la abducción. Ya está todo preparado, todo está preparado. Son 400 cuadrantes y son 400 nodrizas. Y nosotros no llegamos a ser 400 los que seamos abducidos. ¿Por qué? Porque hay indisciplina, porque hay desorganizaciones. O sea, no todos los discípulos de Jesús estamos entregados en cuerpo y alma a la casa de Dios. Eso se los hemos dicho constantemente. Y entonces habrá quienes, por esos motivos, tengan karma negativo. Claro que si están decretando rayo violeta todos los días, mínimo 1 hora, pues eso se los va a minorar. Y nuestro amado Padre, con la gran junta kármica, harán una evaluación. Y recuerden que yo estaré presente en esa evaluación. Y yo tengo voz. Y yo tengo voto. Entonces, por eso les digo, ceremonia, ya no alcanzaron para la ceremonia, está el Zoom. Regístrense, inscríbanse para recibir la ceremonia por Zoom, porque será una ceremonia de lo más importante. ¿Qué tal que sea la última ceremonia en el planeta azul? Las siguientes serán en las nodrizas, en la AD4, específicamente, en el Salón Himalaya de la nodriza AD4. Ahí serán las siguientes ceremonias en cuanto seamos abducidos. La siguiente y todas las demás las haremos en la AD4, en el Salón Himalaya. Amados hermanos, se los hemos repetido innumerables veces. Y se los he dicho innumerables veces. Mi responsabilidad únicamente es decírselos.
Mi responsabilidad no es salvarles el alma a ustedes, a ninguno. La única alma que yo debo de salvar es la mía. Yo no puedo salvarla de nadie más, de nadie. O sea, cada quien debe de salvar su propia alma. Amados hermanos, ya hemos pasado 20 y tantos siglos tratando de conseguir la vida eterna. Estamos en el último día de la tribulación. Todo lo que está sucediendo a nivel mundial nos hace, como nos dijo el maestro cósmico Himalaya en su dictado del sábado, ¿qué dijimos? 4 de noviembre, nos dijo, intuimos que la abducción es muy próxima. Por todo, los maestros que han venido, que han tenido el gusto de venir y que nosotros hemos tenido el privilegio de estar ahí en la casa de Dios en presencia, o ustedes, los que han estado por el streaming. Además ya está todo en YouTube. Todo está en YouTube. Todo. Entren a verlos para que nos demos cuenta. Amados hermanos, tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta de cómo son las cosas. Nos están dando esta última oportunidad. No la debemos de desaprovechar por ninguna manera. A menos que no lo creamos. Si no lo creemos, caput, se acabó, ya no hay más. Abismo sin fondo, es lo que habrá. Entonces, amados hermanos, yo les digo, salven su alma. Yo estoy haciendo todo lo posible por salvar la mía. Yo no puedo salvar la de ustedes, pero sí puedo decirles que obedezcan, que vayan a la casa de Dios, por favor, por ustedes, no por mí, por ustedes. Hay que hacerlo, amados hermanos. Tenemos que comprender, vean las cosas, vean cómo está el mundo, vean lo que sucedió en Acapulco, vean lo que está sucediendo. Estamos a punto de entrar a un conflicto nuclear mundial. Nos lo han dicho, si se desata una tercera guerra, nosotros seremos abducidos antes de que se desate la guerra. Entonces no estén esperando a que suene el primer bombazo, porque cuando suene el primer bombazo ya vamos a estar abducidos. Porque nuestro amado Padre, la Gran Junta Kármica y todos los maestros, la Gran Hermandad Blanca, saben perfectamente cuándo se iniciará. E inmediatamente antes nos van a abducir. Si no estás pendiente de la casa de Dios, si no estás ahí, a lo mejor te va a dar esto un karma negativo severo y ya no te puedes abducir por ese motivo. Entonces, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta, por favor. Hay que darnos cuenta, hay que entender, hay que obedecer. Si no, no seremos abducidos. Y esto se intuye que es muy próximamente. Amados hermanos, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra siguiente plática sobre las vidas del discipulado de Jesús después de los templarios
y hasta la anterior a nuestra vida actual. En este librito, que hizo el favor de hacerlo nuestra queridísima ministra Alicia Galloso Soto, ahí está todo, desde Jesús hasta casi nuestra vida actual. Lo que vamos a ver en nuestra próxima transmisión es lo que no está escrito ahí y que ocurrió para darnos la santidad. Amados hermanos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, nos llene de luz y de bendiciones a todos, con salud y abundancias y todo lo que necesitemos, y démosle gracias porque ya está hecho, en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Felicidades para todos, que Dios sea magnánimo, magnífico con todos nosotros. Hasta la próxima.